Bueno, Guardión, vamos a dar comienzo a la siguiente sesión sobre el impacto de los algoritmos y lo digital en los derechos humanos. Ignacio ya comentaba a la mañana que lo digital está cambiando la vida y si está cambiando la vida está cambiando la economía. Ya hablamos de economía de datos y de un montón de elementos que están relacionados con todo este mundo en la era digital. Como todas somos, o por lo menos en mi caso, aprendices en esto, prefiero que nos hable más en detalle y con conocimiento Susi Alegre. Así que voy a presentarle brevemente porque tenemos hasta la 1:15 y le voy a dar a continuación ya la palabra. Para mí es una alegría presentarle a Susi porque nos conocemos desde hace bastantes años. Quiero recordar que más de 25 cuando ella empezó a trabajar como asistente de investigación en Guernica Gogoratus. Luego, a partir de ahí, ha tenido una trayectoria larga en especialización en derechos humanos, en organizaciones internacionales como la OSCE y también como asesora jurídica en justicia penal en la Unión Europea. Y es abogada especialista en derechos humanos. Es experta también en libertad de opinión y pensamiento. Está trabajando actualmente con una ONG, Five Rights, sobre un modelo de política para la protección de la infancia en lo online. Y próximamente también, o no sé si ya, ha publicado un libro que sé que ha estado trabajando intensamente este verano sobre libertad de pensamiento en tiempos digitales. Así que, Susi, un placer tenerte con nosotras y nosotros y cuando quieras, empieza. Pues muchísimas gracias y primero pues muchísimas gracias por la invitación en este momento tan difícil para todo el mundo. Es un placer por lo menos poder hablar con vosotros, aunque sea una decepción enorme no poder estar ahí en Euskadi en persona hablando hoy. Pero bueno, aquí estamos en este nuevo mundo. Y yo hoy pues quiero hablar de los nuevos desafíos digitales en materia de derechos humanos. Pues ya como se ha comentado hoy, hay tantos cambios y tanta importancia que se ha dado a la vida digital que ahora nos estamos todos intentando entender cómo hacemos con nuestras vidas y cuál es el impacto de la tecnología en nuestras vidas diarias, tanto en el empleo, tanto en la política y tanto en la vida personal. Así que los nuevos desafíos de que voy a hablar hoy tienen que ver con este cambio, sobre todo este año, pero son cosas que van incrementando desde ya años, pero que en este año del 2020 lo estamos reconociendo cada vez más. Así que eso está dado a la ubicuidad de la tecnología en nuestras vidas. Estamos básicamente viviendo de una forma digital lo diario. Y lo que yo voy a tratar de resaltar hoy es el impacto de lo digital que va mucho más allá que protección de datos y privacidad. Aunque la protección de datos y la utilización de esos datos personales es lo que tiene un impacto sobre todos los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen una importancia igual en el mundo conectado que en el mundo desconectado. Y ahora que estamos perdiendo cada vez más la línea entre el mundo conectado y el mundo desconectado, vamos a ver lo que eso implica para nuestros derechos humanos. Y hoy, como no hay muchísimo tiempo para hablarlo, voy a poner el enfoque sobre todo, como ha dicho María, en el derecho a la libertad de pensamiento y también el derecho a la libertad de opinión. Así que en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos tenemos que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia y la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y este derecho
se ha considerado en la ley internacional, sobre todo de la posición del derecho a la religión y del culto. Pero ahora cada vez más se está viendo que ese derecho tiene una importancia que va mucho más allá que la religión, y que es ese derecho a la libertad de pensamiento personal y la forma de pensar y de esa vida interna. En el artículo 19, también que se trata de la libertad de opinión y de expresión, se ve que hay dos aspectos al derecho a la expresión. El derecho de expresarse, de decir lo que uno piensa, pero también el derecho interno de tener opiniones y de pensar como uno quiere sobre un tema u otro. Y el Comité de Derechos Humanos de la Unión de las Naciones Unidas ha aclarado sobre el derecho a la libertad de pensamiento. Es un derecho profundo y de largo alcance, que abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias. Y eso es muy importante, pensando ahora en el mundo digital, es saber que ese derecho a la libertad de pensamiento va mucho más allá de la religión y la creencia, y que toca cada cosa que uno puede opinar o cómo puede sentir sobre un tema. Y es un derecho realmente profundo y de largo alcance. Así que como se puede ver en el artículo 18, tanto como en el artículo 19, hay dos aspectos del derecho o a la libertad de pensamiento o a la libertad de opinión. Hay un aspecto externo, la manifestación de su estado interno y la expresión de opiniones y sentimientos. Y eso es pues la manifestación de religión o también la manifestación de una opinión, que es la expresión. Así que si yo quiero que sepáis lo que estoy pensando, pues les voy a decir. Y eso es el aspecto externo del derecho. Pero lo que yo voy a mirar más profundamente hoy es el otro aspecto, que es el aspecto interno de pensamiento. Y eso incluye las emociones, la opinión, o sea, toda nuestra vida interna, lo que se llama el foro interno. En el derecho internacional, esa protección del foro interno o del forum internum tiene tres elementos clave. Uno es el derecho de mantener nuestros pensamientos en privado, es decir, la posibilidad de pensar lo que uno quiera dentro de su propia cabeza sin que nadie lo sepa o sin que nadie le obligue a revelar lo que está pensando. La segunda parte es el derecho a no tener nuestros pensamientos manipulados, o sea, el derecho de protección contra la manipulación de pensamientos. Y la tercera parte es el derecho a no ser penalizado por nuestros pensamientos. Y eso está liado profundamente con el derecho de mantener el pensamiento en privado. Es decir, que yo puedo pensar lo que quiero y si yo no lo digo, pues nadie me puede juzgar por lo que estoy pensando o porque lo que pueden intimar que estoy pensando. Y ese aspecto del derecho es muy importante y está protegido de una forma muy fuerte porque es un derecho absoluto, es decir, que está protegido de forma absoluta en la ley internacional. Eso quiere decir que no se puede permitir ninguna limitación sobre el pensamiento mientras se quede dentro de su propio cerebro. Y eso es distinto a la libertad de expresión o la libertad de religión en temas de manifestación, porque sí se puede limitar la libertad de expresión, por ejemplo, para proteger la seguridad nacional o para proteger la salud o para proteger los derechos de los demás. Pero el derecho a la libertad de pensamiento es absoluto. Jamás se puede permitir una limitación a este derecho. Pues entonces, hablando más de lo práctico, ¿cómo se ven cada vez más impactos sobre nuestra libertad de pensamiento en
lo diario. Bueno, el capitalismo de vigilancia, como se llama, de lo que se ha hablado mucho la profesora Shoshana Zuboff, muestra que hay varias formas de que los datos se están utilizando para entender más y para ingerir al derecho a la libertad de pensamiento. Primero, el perfilamiento y las inferencias sobre el estado interno se están haciendo cada vez más. Y eso se hace cada vez que miras tu teléfono, cada vez que pones tu Fitbit, cada vez que mires online y también por otras formas. O sea, cada vez que utilizas una tarjeta de crédito, se están agarrando datos personales para hacer una imagen cada vez más detallada de cómo piensas, de quién eres por dentro. Así que este perfilamiento y inferencia sobre el estado interno toca el derecho, el elemento primero del derecho a la libertad de pensamiento, que es ese derecho de guardar los pensamientos y el estado interno privado. Después, el derecho a no tener los pensamientos manipulados. Tenemos la publicidad dirigida y la personalización de contenido, por ejemplo, en las noticias que se ve online o cuando se conecta a las redes sociales. O sea, este perfilamiento se está utilizando para manejar las informaciones que tenemos y la forma en que formamos nuestras opiniones. Y en tercera parte, tenemos las inferencias sobre el estado interno que dan consecuencias. Por ejemplo, el perfilamiento en el ámbito penal, el reconocimiento facial, que cada vez más se está utilizando para hacer inferencias sobre el estado mental de una persona, que puede ser ya dentro del sistema penal o en la calle. Segundo, accesos a servicios como ayudas sociales. Y en Holanda se hizo un caso el año pasado que se llama el caso Siri, en donde se utilizaban los datos para limitar accesos a ayudas sociales basado en perfilamiento. Y al final, acceso a seguros para acceder a servicios de salud. Así que en los servicios financieros también se utiliza este tipo de perfilamiento para decidir si tú eres una persona demasiado arriesgada para dar, por ejemplo, seguros o crédito. Pasando al final al impacto preciso del COVID-19. Y ahora, en este mundo donde vivimos cada vez más online, se ve de forma más aguda el impacto de ese perfilamiento, de esa personalización de información. O sea, la pandemia ha traído con ella otras pandemias en la forma en donde vivimos. O sea, la desinformación, la Organización Mundial de Salud ha hablado de la desinformación como otra pandemia y la manipulación de las opiniones públicas, que sea sobre si deberíamos de llevar la mascarilla para protegernos o si es una cuestión de libertad. También la polarización de opiniones sobre la pandemia y el hecho de que todos estamos viviendo y teniendo nuestras informaciones online está poniendo a esa situación cada vez más grave. También la pandemia de la salud mental de que se habla. El año pasado, Privacy International sacó un informe que se llamaba Su salud mental en venta, que mostraba en 3 países, el Reino Unido, Francia y Alemania, cómo los sitios redes web, los sitios compartían datos con terceros sobre la gente que miraba para tener información, por ejemplo, sobre depresión o ansiedad. La forma en que se compartía información se mostraba que probablemente era por temas de publicidad dirigida. O sea, si tú vas y miras
para tener más información sobre la depresión y dónde puedes encontrar ayuda, por ejemplo, esa información, la información de que es algo que estás buscando, está compartida con, por ejemplo, Google o Facebook o un montón de terceros para que ellos después te puedan mandar publicidad, que sea publicidad de salud o que sea publicidad que simplemente te influye porque saben que tú estás deprimida o estás buscando información sobre la depresión o la salud mental. Y esa información que se compartía se daba hasta las respuestas a encuestas online sobre depresión. Así que si tú vas y haces una encuesta online para saber si simplemente estás pasando un mal rato o que igual tienes depresión, en algunos casos esas respuestas se compartían con terceros. Y también para la posibilidad de publicidad dirigida o no se sabe exactamente por qué. El track and trace, o sea, el seguimiento y localización, que ha sido un tema de debate en casi todos los países europeos y más allá, en el tema de COVID-19, la forma de poder seguir y parar las infecciones, ha también mostrado la forma en que los datos pueden ser utilizados para saber más sobre cómo pensamos y cómo podemos pensar. El ejemplo de publicidad política dirigida en Estados Unidos relacionado con las manifestaciones de Black Lives Matter, por ejemplo. O sea, se utilizaban los datos de localización para mandar publicidad política para sacar el voto, o sea, para que la gente vote, basado en si habían estado participando en manifestaciones de Black Lives Matter. En otros países como Colombia y Corea del Sur, se compartía información relacionada con participación en manifestaciones políticas. Que, claro, eso tiene un impacto sobre el derecho a la libertad de asociación y de asamblea, pero también demuestra opiniones políticas y da una posibilidad para el Estado seguir las opiniones políticas de las personas individuales. También en la vida privada se nota cada vez más esas formas de seguir y de entender las personas y de intentar de entender cada vez más profundamente cómo piensan y cómo sienten las personas. La vigilancia en el teletrabajo y en los estudios con la utilización de rastreo ocular y observación de niveles de foco, o sea, intentando saber cuánto la persona está concentrado en lo que está haciendo online, que sea por el trabajo o por los estudios. En el Reino Unido también hemos visto las decisiones automáticas sobre los exámenes nacionales, en donde se veía que las notas de exámenes nacionales se daban no por lo que había hecho un estudiante, pero por las inferencias sobre esa persona, no solo por su propia actitud o por lo que ha hecho ello mismo, pero también por donde vive y por lo que ha hecho sus vecinos y cómo se piensa de esa persona. Así que se ve cada vez más que en este mundo online, tanto en el mundo privado como en el mundo público, estamos dando datos que dan una imagen sobre lo que estamos pensando y lo que estamos pensando en real time. Así que yo creo que ahora estamos pasando a la segunda ola, que no sabemos cuánto tiempo va a seguir esa situación. Hay que pensar seriamente en cómo podemos proteger el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la libertad de opinión en el mundo online y lo que eso va a dar para las secuelas de la pandemia. Y ahora voy a parar para dar un poco de tiempo para preguntas. Muy bien, muchas gracias, Susi. Paso ya a las preguntas. Está ahí Laura, ¿no? Laura Ruiz.
que como antes no he podido poner la cámara, pues ahora aprovecho. Bueno, me parece interesantísimo este tema, la verdad, del que yo tenía pues un poca aproximación y quería ver si es objeto del debate. Claro, ver a la inversa, o sea, no solo analizar el tema de la libertad de opinión respecto a ese capitalismo de vigilancia y lo que se haga con lo que las huellas que dejamos a través de nuestra actividad online, sino abrir más allá el debate de la libertad de opinión, porque parece que ahora mismo ese fórum interno entiendo que es derecho absoluto, pero ¿cómo se regula hasta cuánto podemos opinar públicamente sobre cualquier cosa? No sé si me explico y si es objeto de esta ponencia, pero me parece fundamental también como un código ético o ver cómo se puede regular también el hecho de si todas las personas podemos opinar de cualquier cosa en cualquier medio público disponible. No sé qué opinión o qué trabajo, qué leyes hay al respecto. Bueno, Gracias. eso de que estás hablando es más bien el aspecto externo, es la libertad de expresión. Y eso es todo un discurso que ahora mismo, o sea, en el mundo de los derechos humanos hay como casi dos campos, ¿no? Que hay el campo estadounidense, que también es un poco británico, que es más fundamentalista sobre la libertad de expresión y que todo el mundo puede decir lo que quiera. Y lo opuesto es más europeo, si quieres, que hay limitaciones. Y se ve que en España y en Francia hay más cultura de limitar la posibilidad de expresar cualquier cosa. En el derecho internacional, ese aspecto externo sí que puede ser limitado. Y yo la verdad es que aunque sea británica, me pongo más en el campo europeo, que es decir, que se puede limitar para proteger los derechos de los demás. Así que yo creo que o sea, esa discusión se ha puesto bastante difícil en el mundo online por la dominancia del aspecto estadounidense y de esa idea de que todo el mundo puede decir lo que sea y da igual las consecuencias. Así que ahora, pues las compañías tecnológicas como Facebook se están enfrentando al problema de libertad de expresión, por ejemplo, con el genocidio que se encontró en Myanmar, que la ONU decía que Facebook era uno de los facilitadores de eso. Y eso creo que se va a ver cada vez más, ese problema de, de, de fomento de conflicto, si quieres, con las discusiones online. Así que es un tema muy complicado, pero es un tema un poco diferente. O sea, yo puedo pensar lo que me dé la gana dentro de mi cabeza. Cuando empiezo a decírselo, que sea online o en la vida real, pues entonces tengo que tomar cierta responsabilidad por las consecuencias de lo que estoy diciendo. Así que eso es la diferencia entre la parte externa y la parte interna de la libertad de expresión y opinión. No sé si eso se pone más claro. Pero las dos cosas tienen discursos muy complicados ahora, que se están poniendo cada vez más complicado ahora que estamos viviendo casi todos en un ámbito online. Muy bien, tenemos una pregunta en el chat. Íñigo plantea, a ver si podrías profundizar un poco más en lo que se refiere al impacto del COVID en cuanto al derecho a la libertad de pensamiento y cómo este pensamiento se va a ver afectado por la sobreutilización de las nuevas tecnologías en la era del teletrabajo. Bueno, o sea, hay muchísimas formas, así que para elegir uno, hablando de desinformación, por ejemplo, o sea, la libertad de opinión y de expresión tiene una parte que es la libertad de información y de recibir y compartir información. Y ahora, si tú te pones en Facebook, pues Facebook te va a decir lo que Facebook cree que tú deberías de saber y lo que tú deberías de recibir. Y yo, pues mi contenido Facebook va a ser completamente diferente. Y yo no puedo decir a Facebook pues, que yo quiero una libertad de encontrar la información donde sea y de donde sea. Y eso quiere decir que la forma en que estamos recibiendo la información online
pone problemas y barreras a la libertad de información, de que por un lado, esa idea del mundo online, que todo el mundo puede compartir y encontrar la información que quiera, pues esa idea con la personalización se ve cada vez más un mito. Y así que con el COVID-19 y el hecho de que cada vez más encontramos nuestra información en Twitter, en Facebook o en donde sea, o hasta en Google, o sea, la información que encontramos online tiene mucho que ver con lo que nuestros datos dicen al algoritmo que nos puede interesar. Y eso pone una barrera profunda en la forma en que formamos nuestras opiniones y la forma en que nos podemos informar de otros puntos de vista. No sé si eso lo pone más claro. Sí. Pues muy interesante, sobre todo la mención que has hecho a la responsabilidad, que es una cuestión ética que quizás estamos olvidando, ya ni recordamos, o muchas de las personas apenas tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta, digo, como en lo general, responsabilidad ante lo que decimos y ante lo que hacemos. Y también hay lo que apuntaban a la mañana sobre la sociedad del conocimiento y la sociedad del desconocimiento, cuando Juan Torres comentaba para centrar el debate también en la episteme de la economía, ¿no? Que somos capaces de conocer, que somos capaces de visibilizar, todo relacionado también al tema de la economía de datos, diría aquí. Sí. Aquí preguntan también a ver si has visto el documental El dilema de las redes. Sí. ¿Y qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, es que creo que ha sido un documental muy útil para destacar los temas, pero bueno, a mí me parecía que era una pena que la única forma de destacar esos temas es de hacer un documental con gente que ha hablado, que ha trabajado con Google y Facebook y lo que sea. Y lo que a mí me daba muchísima pena en ese documental es que no se dijeron las palabras derechos humanos en todo el documental. Y también que para ellos el hecho de participar en una manifestación es una muestra de extremismo político. Así que creo que es un documental importante para destacar lo que está pasando al nivel tecnológico, pero que tiene límites y fallos en su entendimiento del entorno más amplio del conflicto y también de los derechos humanos. Así que bien, pero hace falta otro documental. Muy bien, pues muchas gracias.